Bueno, a continuación tenemos un momento especial dentro de nuestro simposio. El día de hoy vamos a tener un homenaje a la doctora Ana Flisser y nos lo va a presentar el doctor Juan Pedro Laclet. El doctor Laclet es un destacado investigador en enfermedades parasitarias, experto en biomedicina y en particular en cisticercosis. Es doctor en investigación biomédica básica con un postdoctorado en Harvard. Ha sido director del Instituto de Investigaciones Biomédicas y presidente de la Academia Mexicana de Ciencias. Su trayectoria ha dejado una profunda huella en la ciencia mexicana y el día de hoy nos honra con su participación en el homenaje a la doctora Ana Flisser. Les pido un aplauso, por favor. Gracias por la presentación. Yo me atrevería a agregar una cosa, miembro de la Academia, miembro titular de la Academia Nacional de Medicina. Buenas tardes a todas y a todos. Con su permiso, señor presidente de nuestra academia, saludo también a la presidenta de la Sociedad Mexicana de Inmunología, la doctora Ivonne Rosenstein, y a los demás colegas en el presidio. Primero que nada, expreso mi beneplácito por el hecho de que dentro de las actividades del Día Internacional de la Inmunología, organizado por nuestra Academia Nacional de Medicina, en conjunto con la Sociedad Mexicana de Inmunología, se incluye este reconocimiento a una distinguida inmunóloga y, para ser más precisos, una distinguida inmunoparasitóloga, la doctora Ana Flisser Steinbruch, miembro titular también de la Academia Nacional de Medicina. Agradezco especialmente a la doctora Lulú Arriaga por su invitación para permitirme hacer esta presentación de mi gran colega y amiga Ana Flisser. Ana Flisser, ¿cómo le hago con las diapos? Flechita. Ana Flisser es bióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en ciencias por el Instituto Politécnico Nacional. Su tesis de doctorado fue dirigida por Carlos Larralde, un pionero de la inmunología en México y miembro fundador de la Sociedad Mexicana de Inmunología y posteriormente presidente. Actualmente, Ana Flisser trabaja en el Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina en la UNAM como investigadora titular C desde 1991. Una forma de hablar del trabajo de Ana Flisser es simplemente mencionando sus sobresalientes cifras cienciométricas. Por ejemplo, podemos mencionar que ha publicado más de 250 artículos en revistas indexadas internacionales. Ha publicado 4 libros como autora, 9 libros como editora, 66 capítulos en diferentes otros libros. Es la autora mexicana más citada, más referida en el tema de la teniasis y cisticercosis, del cual es una experta de clase mundial. Su índice H es de 40. Un índice H de 40 se considera excepcional en la comunidad científica. Índice H de 40 tiene que ver mucho con el número de publicaciones que son altamente citadas. Entonces, un índice de 40 es verdaderamente relevante. Podríamos contar con los dedos de una mano y nos van a sobrar los colegas que dentro del área de la inmunología han alcanzado ese nivel. En reconocimiento de la calidad de sus publicaciones, la doctora Flisser ha sido invitada a impartir conferencias magistrales. Las conferencias magistrales pues, son las conferencias principales en los congresos. Ana Flisser ha sido invitada 207 veces a impartir conferencias magistrales
Y Anna Flisser también se ha distinguido por la formación de recursos humanos. Ha dirigido más de 40 tesis en los niveles de doctorado, maestría, especialidad y licenciatura. Ha recibido apoyos financieros para realizar sus investigaciones, por supuesto que de la UNAM, de México, pero también de agencias financieras de la Comunidad Económica Europea, de Canadá, de la Organización Mundial de la Salud, de empresas, de Merck México, de Merck Alemania, entre muchos otros apoyos. Y ha colaborado con científicos, por supuesto, muchos científicos de numerosas instituciones mexicanas, pero también extranjeras, incluyendo Colombia, Perú, Ecuador, Estados Unidos, Holanda, Reino Unido, entre muchos otros países. Pero una segunda manera de hablar de la trayectoria de Anna Flisser es mencionando sus distinciones. Desde sus estudios de licenciatura en la Facultad de Ciencias, se le reconoció como el mejor promedio de su generación. En 2008 recibió el premio Ciudad Capital Eberto Castillo Martínez. En 2011 recibió el premio Universidad Nacional en Ciencias Naturales, que es el premio más importante que otorga la Universidad Nacional. En 2015 recibió el premio Carso por su trayectoria científica y la distinción Sor Juana Inés de la Cruz en 2016. Pero también ha recibido distinciones en el extranjero. En 1988 recibió el De Van Thiel Lecture del Instituto de Medicina Tropical de Rotterdam, en Holanda, el premio PAJO, un premio al mejor sistema de administración que otorga la Organización Panamericana de la Salud por su papel como directora cuando fue directora del INDRE, del Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica. Fungió como vicepresidenta de la Federación Mundial de Parasitólogos en 1990. Fue también presidenta del Congreso Latinoamericano de Medicina Tropical, realizado en la Ciudad de México en 1990 también. Fue presidenta del primer Congreso Norteamericano de Parasitología que se llevó a cabo en Mérida en 2007. Fue presidenta de la Sociedad Mexicana de Parasitología. Pero sin duda, uno de los reconocimientos más considerables es el de que fue presidenta del Congreso Internacional de Parasitología que organiza la World Federation of Parasitologists, o sea, la organización más importante de la parasitología a nivel mundial. Ese congreso se llevó a cabo en la Ciudad de México y Anna Flisser fue la presidenta de ese congreso. Pero una tercera forma de platicar de la trayectoria de Anna Flisser, mucho más sustantiva y mucho más interesante, es hablar de sus contribuciones científicas. Ya dejémonos de cifras, dejémonos de distinciones y vamos a hablar de qué se ha tratado el trabajo de Anna Flisser. Bueno, Anna Flisser desde su tesis de doctorado se dedicó a trabajar acerca de una enfermedad parasitaria que es la teniasis cisticercosis y se ha dedicado la mayor parte de su trabajo a esta enfermedad y ha hecho múltiples contribuciones. Voy a pecar de escueto, pero les voy a mencionar algunas. En 1975, utilizando aquellos sistemas de pruebas inmunológicas que había, ¿se acuerdan de la inmunoelectroforesis? Anna Flisser fue la primera que describió un primer listado de antígenos del parásito, demostrando y además proveyendo evidencia de qué porcentaje
de los sueros de los pacientes neurocisticercosos tenían anticuerpos que reconocían estos parásitos. De hecho, de ahí surgió el famoso antígeno B, que después encontramos que era que ella encontró que era el más frecuentemente reconocido y que después caracterizamos como la paramiosina de la Taenia solium. Después, con el advenimiento de técnicas mucho más sensibles como el ELISA, como el Western blot, Ana participó en el desarrollo de mejores métodos diagnósticos que se utilizaron en la clínica y se utilizaron también en diversos estudios epidemiológicos. Pero volviendo a la prueba de inmunoelectroforesis, con esta herramienta llevaron a cabo un estudio seuroepidemiológico a nivel nacional. Esta yo diría que es otra de las grandes contribuciones. Miren ese mapa de México, es la primera vez que tuvimos una idea de cómo estaba la distribución geográfica de la cisticercosis en nuestro país. Se recolectaron y probaron casi 70,000 sueros muestreados con todas las de la ley para ser representativos de la población mexicana. Y con ello se llamó mucho la atención acerca de la atención que requería esta enfermedad parasitaria. Que se acuerdan ustedes que se decía que la cisticercosis se adquiere comiendo fresas que están contaminadas con aguas negras, aguas sucias. Pues resulta que después Anna Flisser hizo trabajo de campo con su grupo, cosa que significa un perfil totalmente distinto al trabajo de laboratorio, y se puso a investigar comunidades rurales en el estado de Michoacán. Y ahí encontró, quizá no se alcanza a ver, pero ahí encontró que los pacientes neurocisticercosos siempre aparecían habitando alrededor de los pacientes teniásicos. O sea que aparentemente la cohabitación o la cercanía del paciente teniásico infectaba a los que lo rodeaban y producía la neurocisticercosis. Y esto no solo rompió el dogma que teníamos, sino que también redefinió la estrategia para el control de la enfermedad. Porque claramente entonces lo que se requería era identificar al paciente teniásico, tratarlo para eliminar el riesgo de contagio en su entorno inmediato. Déjenme decirles que estos hallazgos después se probaron en el estado de Sinaloa por otra investigadora mexicana, Kate Williams y Silvia Paz Díaz, y ellos confirmaron los hallazgos que habían tenido Elsa Sarti y Anna Flisser, y esto después se repitió en Perú, se repitió en Camerún, y todos llegaron a la misma conclusión. Entonces, la estrategia a nivel mundial es: hay que detectar al paciente teniásico. La quinta contribución muy valiosa del resultado del trabajo de Anna Flisser es el desarrollo de una vacuna altamente protectora en contra de la cisticercosis porcina. Esta vacuna fue desarrollada en Australia, pero las pruebas para demostrar si funcionaba o no funcionaba se hicieron en México y las hizo el grupo de Anna Flisser. Y déjenme decirles que es una vacuna ejemplar. Es una vacuna que protege por arriba del 90%. Es una vacuna altamente protectora que actualmente se produce comercialmente y no se utiliza en nuestro país, pero sí se utiliza en otras regiones del mundo, países africanos, países del sureste asiático. Ahora, las contribuciones de Anna Flisser no solo se refieren al ámbito investigativo. Anna Flisser y otro grupo de colegas mexicanos fuimos los primeros de
invitamos a México a toda la gente que trabaja, la gente importante que trabajaba en cisticercosis, y se editó este libro, que fue la primera recopilación del conocimiento acerca de la cisticercosis a nivel mundial, publicado por Academic Press, una editorial de Nueva York. Este libro causó una conmoción y de hecho unos pocos años después, Ana y otros colegas mexicanos fuimos invitados por la Organización Mundial de la Salud para definir los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la teniasis cisticercosis, que fue un documento que se distribuyó a nivel mundial. Y a partir de ese documento se elaboró la norma oficial mexicana para la prevención y el control de la teniasis cisticercosis, que Ana ha sido la encargada de actualizarla en sus últimas versiones. Así que las contribuciones de Anna Flisser son verdaderamente importantes, pero ahí no acaba su vida académica. Yo quisiera mencionar dos, ya me sonó la alarma, pero yo quisiera mencionar dos contribuciones muy importantes. Anna Flisser fue la promotora, desarrolladora, implementadora y ha sido la coordinadora del programa de estudios combinados en medicina, que tiene una gran trascendencia en la enseñanza de la medicina, porque normalmente la carrera de medicina es una carrera mucho más larga, así que los médicos tienen una desventaja con respecto a otras licenciaturas para alcanzar los estudios de posgrado, para llegar al doctorado. Bueno, pues el PESEM, el Programa de Estudios Combinados en Medicina, permite que los médicos obtengan los grados de médico cirujano y de doctor en medicina en 8 años. Y ahora ya los vuelve competitivos con el avance de otras instituciones. Y el plan de estudios, pues es un plan de estudios que combina, que desarrolla el plan de estudios de la carrera de médico cirujano, pero que va incorporando los aspectos de investigación desde el 5º semestre. Y un último aspecto que yo quisiera mencionar acerca de mi amiga Anna Flisser es su generosidad y su compromiso social. Su familia instituyó hace más de 35 años el premio Lola e Igo Flisser, financiado por la familia con recursos propios. Este premio reconoce la mejor tesis doctoral de cada año y este premio se ha convertido en un referente de la parasitología mexicana. Así que yo quisiera hacer notar que en Anna Flisser se conjuga no solo una extraordinaria científica, extraordinariamente productiva, sino también un ser humano con un compromiso social irrebatible y con una generosidad personal para beneficio de los estudiantes y para beneficio de la sociedad. Yo quisiera, después de esto, darles las gracias, pero sin dejar de mostrarles esta diapositiva de Anna Flisser buceando en la gran barrera de coral en Australia, que también se daba su tiempo para hacer ese tipo de cosas. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos ustedes. Doctora Flisser, bienvenida a esta su academia. Es un honor realmente el día de hoy el que nos acompañe en este homenaje, en este reconocimiento que en conjunto le hace la Sociedad Mexicana de Inmunología y la Academia Nacional de Medicina de México. Realmente las grandes mujeres y los grandes hombres se dan una vez cada muchos años. Eso es un hecho que todos conocemos bien. Y la doctora Flisser encarna esto, una mujer de la que se dan muy pocas en muchísimos años, tanto en nuestro país
como en el resto del mundo. Realmente ser genial, muchos nacen con esto, con este gen de la genialidad, pero muy pocos o muy pocas tienen la virtud de saberlo desarrollar, de saberlo dominar, de perseverar en un objetivo muy específico, ser resiliente y llegar a ser de esas y de esos muy pocos a nivel global. Y usted, doctora Flisser, representa esto, porque además de su genialidad como investigadora, como bien dijo el doctor Pedro Laclet, con este gran compromiso social y humano que tiene, familiar que tiene esta bonomía, esta bondad que la hace ser un ser humano, como le he comentado, excepcional. Ese es mi punto de vista muy particular, porque conozco a la doctora Flisser desde hace muchos años y siempre se ha caracterizado, y no lo voy a repetir, por lo que bien comentó el doctor Pedro Laclet. Y además es muy importante esta reunión, porque tanto quienes están en este auditorio como quienes nos siguen son chicas y chicos inmunólogos muy jóvenes. Entonces deben de ver en sus maestros, y en este caso en especial a la doctora Flisser, el modelo a seguir. No solamente haciendo investigación de excelencia, eso es muy importante y lo aprenden con el tiempo, pero sobre todo a tener todas esas virtudes que tiene la doctora Flisser y que poco a poco deben permear en su organismo. Un aspecto, y apréndanlo, véanlo, es un modelo a seguir. Muy pocos modelos a seguir hay en este país y en este planeta. Y véanlo, a pesar de todo lo que ha hecho, de todo lo que ha logrado, todo lo que ha contribuido, no nada más en la cisticercosis, que era una enfermedad extremadamente grave en este país. Los que son médicos que estén aquí o que nos sigan lo deben de saber. Esto que hizo en el estudio de la cisticercosis ha impactado de manera muy importante en que el número de pacientes ha disminuido de manera considerable y significativa, a pesar también en lugares donde era de alta prevalencia. Y esto se ve en hospitales de concentración. En el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, el número de pacientes que llegan cada vez son menores. Siguen llegando por muchas razones que hoy no viene al momento comentar, pero bueno, eso se logró gracias a la doctora Flisser, a su liderazgo y a su grupo, porque ella también tiene esa virtud de saberse rodear de chicos jóvenes para llevar a cabo todos sus estudios de investigación, tanto en laboratorio como de campo. Tiene esa virtud, apréndanlo. La bonomía, la sencillez y ese trato amable que tiene con todas y todos nosotros. Por eso la Academia Doctora Flisser está engalanada por su presencia aquí, y quiero felicitar a la Sociedad Mexicana de Inmunología, a la doctora Lourdes Arriaga, a la doctora Rosenstein por esta excelente visión de homenajearle el día de hoy, porque es algo muy merecido y que le debíamos necesariamente aquí en la Academia Nacional de Medicina y en la Sociedad Mexicana de Inmunología. Su trabajo ha trascendido aquí en la salud de los mexicanos y más allá de nuestras fronteras en llevar modelos de desarrollo, tanto clínicos como modelos inmunológicos y científicos, a otras partes del mundo. Sus contribuciones son y seguirán siendo muy importantes. Y por último, para terminar el comentario, efectivamente lo comentó el doctor Pedro Laclet, nosotros los médicos clínicos tenemos un rezago, una brecha muy importante con los investigadores. Nuestros estudios de clínica y el ver pacientes nos absorbe todo nuestro tiempo. Uno, por lo difícil que es aprender a ser médico y por la gran responsabilidad cuando uno es médico y tiene que atender pacientes. Responsabilidad tanto con el enfermo como con la familia. Y eso nos va robando tiempo al paso de los años y va haciendo que la brecha en la investigación básica y en la clínica, junto con ustedes, se vaya haciendo cada vez más grande. Entonces tuvo el tino la doctora, junto con el doctor Narro, que empezaron con este programa, de que chicas y chicos jóvenes que van empezando la carrera de medicina, que como también lo dijo el doctor Laclet, es de las más largas, son 6 años de estudio, se incorporara el empezar los estudios de maestría y doctorado. Eso favorece a que las médicas y médicos en formación tengan esa oportunidad. Y realmente el programa doctor ha sido, y usted lo sabe mejor que yo, muy exitoso. Ya ha formado médicos clínicos con doctorado. Eso también hace pocos años era impensable, pero gracias a su tenacidad y perseverancia lo logró junto con el doctor Narro, José Narro, también
un gran académico, amigo de todos nosotros que estamos aquí. Y bueno, ese es un pequeño perfil de lo que es la doctora Ana Flisser. Sigan su ejemplo, caminen detrás de su sombra, agrúpense con ella. Ella les va a dar buenos consejos a todas y a todos aquellos que se lo pidan, ¿eh? Es una gran amiga. Así que, doctora, muchas felicidades. Como ya le comenté, usted engalana el día de hoy a la Academia Nacional de Medicina. Felicidades y enhorabuena. Un aplauso para la doctora Ana Flisser. Y antes de entregarle un reconocimiento de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Academia Nacional de Medicina, le quiero comentar, doctora Flisser, que le mandan saludos así especiales y una gran felicitación el doctor Antonio Lascano, la doctora Patricia Ostrowski, el maestro Álvarez Cordero y todo el grupo, que están enterados y están siguiendo este evento. Le mandan un abrazo de todo corazón. Y a continuación le quiero pedir a la doctora Lourdes Arriaga, a la doctora Rosenstein, y un servidor se va a sumar a estas dos colegas. Le vamos a llevar ahí a su lugar, doctora, no se levante por favor, el reconocimiento conjunto de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Academia Nacional de Medicina. Y les pido de favor, chicas, chicos, doctoras, doctores, colegas, todos, que una vez que le entreguemos el reconocimiento, también un fuerte aplauso, que se lo merece con todo la doctora Flisser. Gracias.